¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Comenzamos esta revisión de cada mañana. Gracias por acompañarnos. Son las 8:03 y estamos listos para revisar junto a ustedes los temas más importantes en la pauta en materia económica y política durante el día de hoy. Vamos a ir de inmediato a nuestros titulares, el resumen con los temas que adelantamos el día de hoy. Luego estaremos viendo también qué es lo que ocurre con los mercados a esta hora en el hemisferio norte. Pero partamos con noticias nacionales. Los detalles de la reunión que ayer se sostuvo en este encuentro anual que realiza la SOFOFA, el organismo o el gremio más bien de los industriales, y que reúne nuevamente de manera presencial al mundo político, al mundo público con el sector empresarial. Encuentro en el que participó de hecho el presidente Gabriel Boric, el invitado de honor para esta cena anual de la SOFOFA, y donde se generaron espacios de intercambio de opiniones bien importantes, con mensajes bien francos por ambos lados, tanto desde la SOFOFA en la voz de su presidente Richard von Appen como del presidente Gabriel Boric, con un emplazamiento por parte del sector empresarial a que sea el Congreso quien tome las riendas de la redacción de la nueva Constitución, y por otra parte también con emplazamientos directos en materia de inversiones, en la necesidad de recuperar el ritmo de inversiones y el ritmo de crecimiento, decían desde el sector empresarial. El presidente Gabriel Boric también recoge el guante, asegura que pronto se va a ratificar el TPP-11, un tema que era de interés, por supuesto, para los asistentes del día de ayer, pero también con un diálogo bien franco y sincero respecto a la diversidad de miradas que existe en nuestro país sobre los desafíos que tenemos que enfrentar por delante. El intercambio entre ambas partes, el diálogo que se generó ayer es lo que vamos a revisar en unos minutos acá en Agenda Económica. Por otra parte, también hablaremos de las reacciones que se generaron en el sector empresarial, fundamentalmente ante las indicaciones que presentó el gobierno al proyecto de royalty minero. Si bien se valoró el acercamiento que se generó en las instancias de diálogo antes de presentar estos cambios al proyecto, de todas maneras queda la sensación en el sector minero al menos que son insuficientes estas modificaciones. Han tenido una mirada crítica desde el inicio del proyecto, y cómo no, si es que esto significa también un aumento en la tasa de impuestos que tendrán que pagar fundamentalmente las grandes mineras. En el gobierno, por su parte, el ministro Marcel ha valorado lo que ha ocurrido en esta instancia de negociaciones, de conversación con los distintos actores, y asegura que de todas maneras esto permite obtener un gran margen de utilidad a las empresas, manteniendo, por cierto, la competitividad de Chile como polo minero. Ya les contamos más sobre las reacciones que hubo el día de ayer. Y vamos a revisar también los resultados de la encuesta de desempleo en el Gran Santiago. Este es un estudio, un sondeo que realiza cada trimestre el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Y es muy interesante porque a pesar de que pone el foco fundamentalmente en lo que ocurre acá en el Gran Santiago, en la región metropolitana, de todas maneras permite ir anticipando ciertas tendencias quizás de cómo se está comportando el mercado laboral. Son 300.000 personas las que están sin trabajo el día de hoy en el Gran Santiago, de acuerdo a este estudio realizado en el mes de septiembre, y fundamentalmente esto se debe a que hubo un aumento en el número de inactivos. De todas maneras, la tasa de desempleo sigue siendo más o menos estable, en torno al 8,5%. Hay señales de alerta, eso sí, respecto a lo que pueda ocurrir en los próximos trimestres, considerando que viene un proceso de desaceleración bien importante para la economía nacional. Y es un anticipo esto de los datos que conoceremos el viernes para las cifras oficiales de empleo a nivel nacional que entregará el INE. En una nota les comentamos más al respecto. Y también vamos a estar revisando nuevos antecedentes que surgen respecto a la quiebra de la constructora Claro Vicuña Valenzuela. Esta empresa muy importante a nivel nacional, sobre todo en el sector de infraestructura pública, anunció hace poco que tendrá que someterse a un proceso de liquidación. Bueno, ayer se conocieron más antecedentes por parte del Estado. El Ministerio de Obras Públicas entregó más detalles respecto a cuáles han sido los niveles de deuda que mantenía precisamente el Estado de Chile con esta empresa. ¿Y por qué es tan relevante este dato? Bueno, porque la empresa asegura que debido a factores burocráticos, ese fue uno de los factores que incidieron en que llegara a este proceso de quiebra. En el gobierno también hubo respuesta de parte del ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, que estaremos revisando en unos minutos. Y nos vamos, por supuesto, a los mercados. Como siempre, nuestro resumen lo terminamos con los números del día. Lo que está ocurriendo en Europa, lo que ya sucedió en Asia cuando han cerrado las bolsas a la espera de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Ese es el hecho que está marcando el día de hoy en estas primeras horas de transacciones. Y así comenzaron las jornadas tanto en Londres con una subida de 0,26%, números negativos en cambio en el Eurostoxx
que toma distintos indicadores bursátiles europeos, los pondera y entrega este resultado de un 0,73% en terreno negativo. Más temprano también el Nikkei cayó 0,32% en Japón, el Hang Seng subió 0,72%, recuperando parte del terreno perdido el lunes. Recordemos que ahí la caída fue superior al 6% en el indicador de la península. Mientras que ayer el IPSA cerró con una caída de 0,25% acá en la Bolsa de Comercio de Santiago, mientras el dólar terminó con un nuevo retroceso, llegando hasta 947 pesos en el mercado local. Bien, partamos entonces revisando lo que ocurrió ayer en este encuentro anual de la SOFOFA, esta organización que permite el encuentro, como decíamos, del sector privado, representado por el mundo empresarial principalmente, y también del sector público. Ahí veíamos al ministro de Hacienda, a Mario Marcel, al ministro Juan Carlos García, llegó también la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Energía a participar de este espacio en el que se generan encuentros y conversaciones de pasillo que son, sabemos, bien relevantes para poder generar los puentes entre ambos sectores. La ministra Janet Jara, por ejemplo, también participando de este encuentro. Distintos sectores en los que hay mucho interés, por supuesto, desde distintas perspectivas, tanto por la reforma tributaria que está en el Congreso, la reforma previsional que se presentará en los próximos días, materias medioambientales que han sido objeto de atención también por parte de los empresarios por lo que significa para el desarrollo de nuevas inversiones, entre otros temas. Bueno, en este contexto y volviendo a la presencialidad después de 2 años suspendidos, se realiza el encuentro de la SOFOFA y con la presencia, por supuesto, del presidente Gabriel Boric como el gran invitado. Y acá, como les contaba en el inicio, se generaron espacios de conversación bien francos, sobre todo en los mensajes, en los discursos que entregó tanto el presidente Boric como Richard von Appen, quien es presidente de la SOFOFA, con diagnósticos bien claros, con diferencias respecto a algunos temas específicos sobre cómo ir avanzando en el resolver algunos de los desafíos que tiene nuestro país en materia, por ejemplo, de derechos sociales, respecto al TPP-11, que fue otro tema también bien tratado en estas conversaciones, pero con un sentido común en el que reconocían ambas partes. Hay diferencias desde el sector empresarial y del gobierno, pero son diferencias que se pueden conversar. Era uno de los aspectos que resaltaban tanto Richard von Appen como Gabriel Boric, generando un espíritu y un ambiente quizás más conciliador de búsqueda de acuerdos, a diferencia de lo que ocurrió, recordarán ustedes, la semana pasada cuando el presidente Boric asistió a un encuentro similar de CONAPYME, donde se produjeron momentos de alta tensión. Bueno, ayer no ocurrió eso, por el contrario, el ambiente fue bastante más conciliador, como decíamos, en la búsqueda de acuerdos. Y uno de los temas que estuvo presente como eje central del discurso de Richard von Appen tiene que ver con el proceso constitucional, con las certezas que se requieren desde el mundo político y la necesidad de llegar pronto a acuerdos que cierren esta etapa de discusión. Al respecto, von Appen planteó su punto y planteaba fundamentalmente que este tema debía radicarse en el Congreso y que sería esa instancia, la sede legislativa, la que debería escribir la nueva Carta Magna. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de la SOFOFA. Hoy estamos resolviendo cómo seguir adelante con el mandato popular de una nueva Constitución. Chile necesita certezas y creemos que el Congreso no solo tiene el derecho, sino también la legitimidad, al tener más del 80% de los miembros electos en noviembre pasado, para ejercer el poder constituyente que le ha sido conferido y presentar un texto a la ciudadanía en un plebiscito de salida. Necesitamos revalidar nuestras instituciones democráticas y este es el momento en el que el Congreso Nacional, con el apoyo de expertos, vuelva a contar con la confianza ciudadana y pueda incorporar grandes lineamientos basados en nuestra historia, cultura y aspiraciones. Bien, ese era uno de los mensajes entonces de Richard von Appen respecto a la necesidad de ir avanzando en ese proceso de discusión, sobre todo con el objetivo, decía en otra parte del discurso, de generar las certezas, atraer y recuperar inversión y recuperar la capacidad de crecimiento, destacaba el presidente del gremio de los industriales, quien además resaltaba lo construido los últimos 30 años, aún con errores, decía, ha podido sentar las bases para que millones de personas se puedan transformar sus vidas y en eso el sector empresarial, dice, ha sido fundamental, es parte de lo que planteaba Richard von Appen en la necesidad de ir buscando estos acuerdos políticos, planteaba en un emplazamiento bien directo. Recordemos que también estaba presente el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, además de otros parlamentarios, por lo tanto había un mensaje directo hacia ese sector. Bueno, la respuesta no se dejó esperar, el presidente Gabriel Boric tomó la palabra a continuación y esto fue lo que planteó sobre este punto.
Tengo diferencias y discrepo con algunas de las cosas que usted, Richard, puede haber planteado, pero no me preocupa, sino que lo celebro porque el tono y la disposición con la que siempre me he encontrado con el presidente de la SOFOFA hace que podamos reunirnos y discutir estas diferencias en un marco respetuoso y democrático. No ha sido así con todos, porque solamente así vamos a poder construir un país sano hacia el futuro. Bien, la respuesta entonces del presidente Boric en torno a este tema, la necesidad de ir generando esos acercamientos y de discutir las diferencias que reconocen ambas partes. Otros temas que estuvieron presentes en el análisis tuvieron que ver con la necesidad de que se considere a los privados, decía FONAPEN, en la provisión de derechos sociales, en materia de educación, de salud, entre otros. También en la necesidad de ir avanzando en materia de inversión extranjera y recuperar la cooperación público-privada con el objetivo común de mejorar la calidad de vida de los chilenos, decía FONAPEN. Y respecto al tema de la inversión extranjera, un emplazamiento también a ratificar pronto el TPP-11. El propio presidente Gabriel Boric también recogió aquí el guante y asegura que pronto se va a ratificar, a pesar de que hay elementos que no nos hacen bien, decía el presidente respecto a este tratado, que a mí personalmente me parece que contiene ciertos elementos que no nos hacen bien, fueron sus palabras exactas. Dijo que respeta profundamente la expresión democrática del Congreso Nacional y que no hay un ánimo dilatorio, sino que pronto se va a ratificar este tratado que ha estado en el centro de la discusión también en las últimas semanas. Una última demanda planteada por FONAPEN tiene que ver con materia de seguridad, un asunto que desde el sector empresarial han puesto harto énfasis en los últimos meses. Esto fue lo que planteó el presidente de la SOFOFA al respecto. La violencia es inaceptable y debe ser atacada con la mayor decisión. No basta con simples declaraciones de intenciones, sino que se requiere tomar medidas para dotar a nuestras policías de todas las atribuciones necesarias para enfrentar el flagelo de la delincuencia, del narcotráfico y de la inseguridad que se vive en gran parte del país, la que en nuestra realidad impacta de manera dramática y diaria a miles de pequeñas, medianas y grandes empresas y a millones de trabajadores. Una sociedad que normaliza la violencia pone en riesgo su democracia. 8:15, vamos a otro tema para hablar de las reacciones que generaron las indicaciones presentadas por el gobierno al royalty minero, el proyecto que está en discusión en el Senado. En 2 semanas más se vota, de hecho, en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta. Y estas indicaciones, recordemos, fundamentalmente generaron un cambio en una de las partes en discusión, la que tiene que ver con el impuesto ad valorem que se aplicará a las ventas de cada uno de los proyectos mineros. Aquellos que tengan ventas por sobre, o producción más bien por sobre 50.000 toneladas al año, es decir, fundamentalmente la gran minería. Aunque desde el gobierno han planteado que este proyecto recoge las inquietudes que habían manifestado desde el sector privado, desde el gremio minero, bueno, en el sector industrial aseguran que son todavía insuficientes porque los cambios introducidos de todas maneras dejarían a Chile con una tasa efectiva que superaría el 50%. Ese es el cálculo al menos que tienen desde distintos sectores mineros, entre ellos la Sonami. Cálculos distintos a los que ha planteado el gobierno, porque aseguran que la carga tributaria bordearía el 40%. Y lo que ha dicho el ministro Marcel es lo que se busca es que este royalty minero sea capaz de generar una renta para el Estado por la explotación del recurso mineral, pero al mismo tiempo permita potenciar el desarrollo productivo en los territorios y lo ve como un balance necesario. De todas maneras, desde el sector industrial minero, desde la Sonami y también desde otros sectores vinculados, han planteado que hay ciertos visos preocupantes en este proyecto todavía, a pesar de los cambios. De hecho, Jorge Riesco, presidente de Sonami, reconoció que fueron recibidos por Hacienda, pero que los resultados no fueron fructíferos, porque asegura que hay un riesgo de perder ciertos flujos de capital, de inversión nueva para futuros proyectos y perder competitividad. El diálogo existió, dijo, pero no fue totalmente fructífero y por eso entonces esperan que todavía haya espacio para ciertos cambios en el proyecto. En 2 semanas más se votará esta iniciativa que ya lleva más de 2 años de trámite en el Congreso.
8:17. Otro tema que marcó la pauta ayer en el Congreso tiene que ver con la exposición que hizo el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, en la instancia correspondiente en el Senado para analizar la situación que se vive en el sector de la construcción. En particular, cuando han surgido cuestionamientos desde algunas empresas que están en un proceso de reorganización o de liquidación forzada debido a, aseguran, a deudas del Estado en algunos contratos de infraestructura pública. Bueno, el gobierno ayer puso algunos números sobre la mesa y si bien reconocía, por ejemplo, el ministro García que había deudas con la empresa Claro Vicuña Valenzuela por cerca de 7.600 millones de pesos, también planteaba que se han adelantado recursos de futuras obras por un monto superior a eso, que ha permitido un saldo positivo para la constructora. Esta fue parte de la respuesta que entregó el ministro García ayer en Valparaíso. La convocatoria de la Comisión de Obras Públicas del Senado nos permite transmitir las medidas que estamos tomando como ministerio frente a una situación compleja de la empresa Claro Vicuña. Pero quiero poner tranquilidad. Estos son 10 contratos en un universo de 1.400 contratos que tenemos en curso a lo largo del país. Y estamos trabajando con cada uno de ellos de manera que podamos generar las condiciones para que puedan llegar a término y ser usados por la ciudadanía. En el caso particular de estos contratos, no solamente estaremos dando urgencia para poder ser retomados, sino también resguardando el interés que nos significa a nosotros el pago a los trabajadores. Bien, 8:19, momento de ir a una pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:22, y vamos a hablar del enorme desafío en materia logística que está enfrentando nuestro país después del boom que significó el e-commerce en el contexto de la pandemia, que vivió crecimientos exponenciales. Uno de los desafíos ha sido estar a la altura desde el punto de vista de las cadenas logísticas para poder permitir precisamente aquel crecimiento del e-commerce. Bueno, en ese sentido, la empresa norteamericana FedEx ha anunciado la expansión de su centro de distribución de Bodenor desde 7.600 a 14.000 metros cuadrados, lo que significa un enorme respaldo también a la expansión del e-commerce acá en Chile. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con Matías Reguera, director de operaciones de FedEx Express acá en Chile. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Matías, bueno, el anuncio de esta expansión es bien relevante y es una señal, y en ese sentido es que nos gustaría analizarlo, de cómo está el e-commerce acá en Chile. Cuéntanos primero cómo dimensionamos este crecimiento de las bodegas de FedEx y qué es lo que significa desde el punto de vista de la respuesta a las demandas de los clientes. Bueno, para nosotros significa un paso muy importante, dado el paso que dimos hace 2 años de entrar en el negocio de e-commerce bien fuerte y convertirnos en líderes en este mercado. Entonces, con el crecimiento de este centro de distribución, se convierte en el centro de distribución de última milla dedicado a e-commerce más grande de Latinoamérica para FedEx. Entonces, para nosotros, para Chile, es un gran paso y demuestra el avance y el apoyo que tiene y la convicción de que tenemos que crecer en este mercado. Sí, y eso es bien relevante, ¿no? Como una señal del valor que tiene el mercado del e-commerce acá en Chile. Las dimensiones de la bodega, el contexto regional, posicionan a Chile como un mercado quizás más desarrollado en esta materia. ¿Cómo ven ustedes ese aspecto, Matías? Yo creo que es uno de los mercados que más se está desarrollando y especialmente empujado por la pandemia en los últimos años ha generado un crecimiento súper grande. Entonces, nosotros como empresa estamos tratando de desarrollar, invirtiendo en tecnología, invirtiendo también en una flota que sea eficiente a nivel del uso y también que sea con el ambiente bastante, importante. Entonces, con el tema de la flota, eléctricas, el tema de temas de automatización con un sorter nuevo que tenemos de alrededor de 6.000 paquetes por hora, permite hacer más eficiente todo este trabajo y de alguna manera empujar el crecimiento de la empresa y también apoyar a los clientes, en especial los pequeños y medianas empresas, en este nuevo desafío que tenemos acá en Chile. Sí. ¿Cuál ha sido el principal reto en el contexto del crecimiento explosivo, como decíamos, que ha vivido el e-commerce acá en Chile, Matías? Creo que en un principio en la pandemia fue justamente poder abastecer esa necesidad que tenían los clientes. Sin embargo, ahora, están requiriendo calidad. Entonces nosotros como FedEx queremos traer toda esa experiencia
que tenemos a nivel mundial y con la tecnología que tenemos, y dar ese pasito adelante, digamos, no que sea un commodity, sino generar valor en esa última milla, en esa última parte de la cadena logística, y que la última milla sea parte del producto de nuestros clientes. Entonces eso es lo que queremos hacer un cambio donde la calidad sea lo más importante. Ajá. Me imagino que en ese proceso de la última milla, ¿no?, de la llegada con el paquete al cliente en sus manos, el tema de las velocidades de respuesta es un factor diferenciador en eso. Exacto, el tema de la velocidad es clave, y FedEx, digamos, nosotros no solo podemos hacerlo, digamos, acá en Chile, en la última milla, sino podemos hacer esto mismo en 220, 230 países alrededor del mundo. Entonces eso nos permite y nos da una diferenciación de poder, digamos, generar no solo de abastecer en Chile, sino abastecer el mundo de cualquier cliente chileno, cualquier comerciante chileno que quiera comerciar en todo el mundo. Ajá. Matías, desde el punto de vista de la competitividad acá en el mercado, ¿cómo ven ustedes la competencia que se está dando a nivel interno precisamente en este sector? Es bien interesante ver cómo ha ido creciendo y cómo los actores, digamos, están tratando de capturar a estos clientes, sobre todo a las pymes, en este segmento que está creciendo con más fuerza también en el desarrollo del comercio electrónico. No, creo que la competitividad es muy buena, justamente porque empezamos a ver, digamos, que hay nuevas tecnologías, nuevos métodos, y lo importante es que el mercado se ha volcado por la calidad. Entonces los clientes están queriendo calidad, quieren velocidad, quieren también seguridad en sus paquetes. Entonces, en todo esto que se genera, que es bueno para el mercado en sí, digamos, nosotros creemos que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir profesionalizando, especialmente esa última milla, para generar valor realmente a los productos de cada uno de nuestros clientes. Así que yo lo veo bastante bien lo que se está generando. Y en cuanto a pequeñas y medianas empresas, nosotros nos pusimos como foco y como este tipo de empresas, digamos, ayudar a poder generar negocios y que crezcan, digamos, y poder competir de una manera, digamos, justa, digamos, tanto en Chile como en todo el mundo. Ajá. Matías, en ese sentido, el foco en las pymes es bien interesante, porque uno pensaría que ha sido quizá más difícil para esas empresas ir subiéndose al carro del e-commerce, dado los requerimientos que tienen, los costos también asociados. ¿Cómo han visto el proceso de crecimiento para ese segmento en particular, para las pequeñas empresas o medianas empresas al momento de desarrollar sus canales de venta online? Yo creo que ha sido súper bueno, que efectivamente todo el comercio electrónico le ha permitido a estas pequeñas y medianas empresas desarrollar digamos, llegar a puntos que antes no podían llegar físicamente. Y hoy, de nuevo, nosotros con los programas que tenemos para pequeñas y medianas empresas, la ayuda, no solo desde el punto de vista de entregar el paquete, sino de ayudarlos a ellos a entender cómo es la cadena logística, ha sido algo muy bueno para ellos, y creo que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir dándole herramientas a estas pequeñas y medianas empresas para poder seguir creciendo. Bien, Matías, buena noticia en todo caso para dar una señal también del crecimiento de este sector tan relevante para las velocidades de crecimiento que ha mostrado el comercio, bien altas además en los últimos 2 años. Gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, hasta luego. 8:29, gracias por acompañarnos. Cerramos Agenda Económica. Pronto comenzamos Noticias Express con Fresia Soltov. Que tengan un buen día.